Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a la reunión de este jueves, en la cual vamos a continuar estudiando aspectos importantes sobre la importancia de las Escrituras. Ya llevamos por ahora 9 estudios y con el de hoy 10. Y a modo de resumen rápido, me gusta siempre recordar los anteriores y hacerlo también lo más rápido posible para no perder más tiempo. Vimos en Filipenses 2, asidos de la palabra de vida, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En segunda de Timoteo 3:16 vimos otro jueves, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También vimos en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vimos el Salmo 1, precioso, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. También vimos Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. También vimos en el aniversario de la Reforma Protestante una de las 5 solas, en este caso sola Escritura. También el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el último jueves, hace una semana, vimos en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hoy quiero tratar con vosotros un tema que no me es nada fácil de explicar. No sé si lo explicaré bien o no, lo intentaré hacer lo mejor posible, pero es algo que llevo tiempo dándole vueltas. Y vamos a leer para ello varios pasajes, pero antes de leerlo vamos a poner la reunión en las manos del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es importante para nuestras vidas, o queremos que sea algo muy importante para nuestras vidas. Queremos, en primer lugar, pedirte perdón si no es así, si no ocupa el lugar que debiera, el lugar que mereciera, y es por ello que queremos pedirte que nos des sabiduría, que nos des ánimo, que nos des fe para estudiar tu palabra, Señor, porque en ella encontramos respuesta a muchas cosas o a todas las cosas que están sucediendo o que suceden en el mundo. Señor, gracias porque nos estás ayudando a pesar de esta pandemia tan grande, tan importante. Nos estás cuidando, nos estás ayudando a todos los miembros de la Iglesia, estás cuidando de nuestra familia. Señor, y los hermanos que lo han pasado, pues se encuentran bien. Nos acordamos de todos los hermanos que hace tiempo que no podemos ver, porque por precaución no van al culto, o incluso porque algunos están viviendo en otras localidades y no se pueden desplazar a Linares. Queremos pedirte que tú los bendigas a todos, y también agradecemos la oportunidad que los hermanos pues que graban los mensajes y lo comparten con la iglesia, lo comparten con otras personas, y seguro que son también de bendición. Queremos, Señor, que este momento de recogimiento en nuestras casas, este momento de compartir y de escuchar tu palabra sea de bendición y podamos aprender más de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como digo, hoy tratar un tema que no me es nada fácil de explicar, y es algo que llevo tiempo dándole vueltas, y vamos a leer para ello varios pasajes. Principalmente, casi todos van a ser en las epístolas pastorales, que son aquellas que Pablo escribe a Timoteo y a Tito. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. También Primera de Timoteo, en este mismo capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas,
para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y continúa más adelante. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:1-3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un poco antes, en esta misma carta a Tito, en el capítulo 1 y versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y después dice: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y por último, saliéndolo de estas epístolas pastorales, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, hermano, hoy me hago sobre todo dos preguntas que quiero compartir con vosotros en esta tarde. En primer lugar, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué son estas sanas palabras que se han mencionado en estas cartas, en estos versículos? ¿O qué es la diferente doctrina que también se dice? Y en segundo lugar, una vez definida qué es la sana doctrina o qué son las sanas palabras, ¿quién determina lo que es la sana doctrina de lo que no es sana doctrina? No me estoy refiriendo, lógicamente, a casos flagrantes como aquel que vimos hace unos domingos en Hechos 15. ¿Recordáis aquel concilio de Jerusalén, el cual se tuvo que hacer porque algunos de dentro de la iglesia afirmaban, sobre todo a los gentiles que se habían convertido, que para ser cristianos, que para ir al cielo, que para obtener la salvación, era necesaria la circuncisión, era necesaria cumplir con algunos ritos de la ley de Moisés. Por tanto, estaban diciendo que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz y la sangre derramada por cada uno de nosotros. Decían que había que añadir algo más para ser salvo, una auténtica barbaridad. Hoy día ninguno de nosotros discute sobre esto al respecto y estamos más que de acuerdo en que la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para salvar al pecador. Es algo que tenemos muy claro y que poca discusión puede haber. Pero antes no estaba clara, sobre todo en estos algunos que veíamos el otro día, y había gente metiendo doctrina en la iglesia que no era doctrina sana. También dijo algo parecido a esto Juan B. este domingo pasado. Dijo más o menos que en casos muy muy claros, como que Jesús es hijo de Dios o que la salvación es por gracia, no se va a discutir ni se va a negociar. Y si alguien viene diciendo lo contrario, ni siquiera nos juntamos con ellos. Pero en otros casos, como él decía, pues puede haber diferentes posturas en cuanto a acontecimientos futuros, o en tema de vigencia o no de ciertos dones. Pues sí se puede tener aquí un punto de vista u otro punto de vista, y no tiene por qué romper ningún tipo de relación con nadie. Pero entonces, y vuelvo a repetir las preguntas. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué son las sanas palabras? ¿Y quién determina lo que es la sana doctrina de lo que no es? Doctrina que, como veíamos el jueves anterior, significa enseñanza. Y el apóstol Pablo llamaba entonces, en aquel versículo que vimos, a tener cuidado de uno mismo y tener cuidado de la doctrina. Tener cuidado, lógicamente, de que sea doctrina sana lo que se
predique, lo que se diga, lo contrario de doctrina sana sería doctrina enferma, doctrina no sana. Es decir, que parece ser que hay una doctrina que es sana y por el contrario hay otra doctrina que no es sana, una doctrina que puede ser enferma. El caso, hermanos, es que cada uno de los que predicamos, cada uno de los que nos subimos a un púlpito o nos grabamos aquí por este medio para que nos veáis, cada uno creemos que estamos usando la sana doctrina. Cuando otros hermanos de otras iglesias están predicando, pues también creen estar usando la sana doctrina. Hermanos de otras denominaciones, aparte de la nuestra, aparte de las asambleas de hermanos, como pueden ser los pentecostales, luteranos, calvinistas, metodistas, bautistas, pentecostales, etc., pues todos creen también estar usando, como no, y tener de su lado la sana doctrina. Hemos hecho una mirada al pasado y lo que ocurrió en Hechos capítulo 15. Si nos vamos también años atrás, o siglos atrás, los temas de controversia en la iglesia podían ser otros. Incluso había hermanos muy fieles que defendían la esclavitud, porque decían que era algo bíblico. Hermanos fieles que iban a los cultos todos los domingos, vivían una vida piadosa, incluso predicaban en la iglesia, y luego en su casa tenían esclavos. No hablo del caso de Onésimo y Filemón, que podemos leer en la carta de Pablo a Filemón. Me estoy refiriendo a algo más cercano, como pueden ser las iglesias de Estados Unidos en 1865, que fue el año en el que se abolió la esclavitud en ese país. Y algunos de esos cristianos, como digo, defendían firmemente la esclavitud con firmes argumentos bíblicos, porque para ellos era doctrina sana, y estaban totalmente en contra de que la esclavitud se aboliera. Otros hermanos, también fieles, defendían años atrás que la mujer no podía ni siquiera votar en unas elecciones, que una mujer no podía participar en temas políticos, ni en decisiones, ni cualquier tipo de decisión en la sociedad, y también lo hacían con serios argumentos bíblicos. Que en una iglesia, por ejemplo, no se podía tocar los instrumentos, excepto quizá un órgano. Era impensable que en nuestras iglesias, como la que tenemos ahora, pues pueda haber una guitarra eléctrica, una guitarra, un bajo, una batería, un piano, un violín. Iba en contra de la sana doctrina, y más cosas por el estilo que no vamos a mencionar. Entonces el asunto este de lo que es la sana doctrina, de lo que no es la sana doctrina, y quién determina lo que es sana doctrina de lo que no es, esto siempre ha suscitado polémica y enfrentamiento entre los cristianos. Al fin y al cabo, es un tema de interpretación de las Escrituras, y podemos recibir influencia de alguna persona, recibir influencia de algún movimiento, de algún instituto bíblico, pero todos coincidimos en que la que lleva la razón es la Escritura, la palabra de Dios. La que es infalible es la Biblia. La que es inerrante es la Biblia. La que no falla ni se equivoca es la Biblia, la palabra de Dios. Y somos nosotros los que nos equivocamos, los que interpretamos muchos temas y damos nuestra opinión. Es por ello, hermanos, que es importante tratar algunos temas con mucha humildad y con mucho respeto. Y es fundamental pedir a Dios oración para que nos dé sabiduría, discernimiento y humildad. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha revelado su palabra para que la podamos estudiar, para que podamos aprender de ella, para que podamos discernir de lo que es sana doctrina de lo que no lo es. Y me gustaría compartir con vosotros de forma rápida algunas ideas, en concreto 3 ideas, que considero fundamentales para discernir la sana doctrina de la que no. Y son ideas claramente bíblicas, y son ideas no negociables. Y estoy seguro que vais a estar totalmente de acuerdo conmigo. La primera es que el centro de la sana doctrina es Cristo. El centro de la sana doctrina es Jesús. Y si tu doctrina
se va alejando de Cristo, si tu doctrina saca a Cristo y se acerca más a legalismos, a literalismos, a fundamentalismos, etc., conforme interpretas la Escritura obviando que Cristo es el centro de todo, tu doctrina va dejando de ser sana. Y se convierte, por tanto, en doctrina enferma, en doctrina de hombres. Cuanto más alejes a Cristo de tu doctrina, menos sana es. Y ya lo hemos leído esto en 2 de Juan 1:10, cuando decía la doctrina de Cristo. Tener a Cristo como centro de nuestra doctrina, tener a Cristo como centro de nuestra sana doctrina, es para proclamar a Cristo, es para sentir a Cristo, es para tener el mismo sentir de Cristo. Por eso nuestro mensaje central es Cristo. Es sentir la canción que cantamos tan a menudo, esa canción tan bonita, Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Canción muy fácil de cantar, pero quizá no tan fácil de cumplir. Hermanos, en definitiva, somos cristocéntricos. Toda la Escritura la entendemos y la interpretamos en función de la obra redentora de Cristo en la cruz. La segunda idea que identifica a una sana doctrina es que la sana doctrina es la doctrina que sana. La sana doctrina es la doctrina que sana. Y esto está relacionado con el punto anterior. La sana doctrina es la que ofrece sanidad, la que ofrece que Cristo salva a través de su obra redentora, que el ser humano todavía hoy día pueda acercarse a Dios, a Jesús, que Cristo todavía salva a día de hoy. Y nuestro mensaje debe contener esta sanidad, que Dios nos amó primero, que la iniciativa la tomó Dios, que el ser humano estaba muerto en delitos y pecados, y que Dios nos amó hasta tal punto, hasta tal manera, hasta tal extremo, que entregó a su Hijo unigénito para que diera su vida, para que viniera a la tierra, se hiciese hombre, siervo, y nos diera sanidad. La sana doctrina no se queda a medias. La sana doctrina no se queda en la mitad, como hacen algunos, que solo hablan de la condenación y solo hablan de la justicia de Dios. O como hacen otros, que solo hablan del amor y del amor de Dios. La sana doctrina presenta el problema de la humanidad, que es el pecado, y presenta la solución, que es la opción de arrepentimiento y perdón de pecados. La sana doctrina habla del juicio de Dios y de su ira venidera, y de que aquel que no crea será condenado y estará en la condenación eterna en el infierno. Pero también la sana doctrina habla que Dios es amor y que Dios sigue amando al pecador y sigue ofreciendo la opción de arrepentimiento y perdón de pecados. La sana doctrina es la doctrina que sana, como Jesús sanaba a todo aquel que se le acercaba, incluso a los que no se le acercaban, porque era el mismo Jesús el que tomaba la iniciativa e iba a donde estaba la enfermedad, a donde estaba el dolor, a donde estaba el hambre. Es por eso, además, que esta doctrina que sana es una doctrina que no excluye, sino que incluye, una doctrina que no levanta barreras, sino que las quita. Jesús vino precisamente a derribar todas las barreras que el legalismo y el literalismo habían puesto durante tanto tiempo, cargando y cargando y cargando al ser humano. Barreras que en definitiva levantamos las personas. Y Jesús vino a ofrecer descanso y a ofrecer paz para el alma. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, características que son alcanzables y que debemos imitar. Aprended de mí. La tercera idea es que la sana doctrina nos lleva a servir y ayudar a los demás. Servir y ayudar. Todos conocemos el caso de Jesús lavando los pies de los discípulos en la noche de la Santa Cena. Llegan a aquella casa, entran, pero nadie se ofrece a lavar los pies. Ni nadie pone un barreño con agua ni una toalla. Era costumbre que el dueño de la casa lo hiciera, o en todo caso algún siervo que tuviera. Pero claro, ninguno
de los discípulos eran los dueños de la casa, y mucho menos, ninguno de los discípulos era un siervo. Así que los apóstoles con mayúsculas, se sientan a comer con los pies sucios, con los pies llenos de polvo, con los pies malolientes, de sudor. Y en mitad de la cena, el que se levanta es Jesús, coge un lebrillo, se ciñe la toalla y le lava los pies a los 12, a Judas incluido. El Maestro, el Hijo de Dios, el Creador del universo entero, coge un lebrillo y le lava los 24 pies a los 12 discípulos. A uno que lo iba a negar públicamente, después, a otro que era un ladrón y que incluso lo iba a traicionar, a otros que poco antes querían pedirle a Jesús, o le pidieron a Jesús que le reservara un lugar privilegiado a su derecha y a su izquierda. Hermanos, y después de lavarle los pies a todos, después de lavar los 24 pies, le suelta unas palabras que les debieron entrar hasta lo más profundo de su ser, y que también nos deben entrar a nosotros, aunque las hayamos leído muchas veces. Les dice en Juan 13:12, ¿sabéis lo que os he hecho? Pues me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, si nuestra doctrina, si lo que enseñamos no dice esto, no dice que debemos de seguir el ejemplo de Jesús y servirnos unos a otros y estar a disposición los unos de los otros, no es doctrina sana. La sana doctrina sirve a los demás hermanos, sirve a los que incluso no son mis hermanos. Le preguntan a Jesús en otra ocasión, un intérprete de la ley, que qué debe hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice que estupendo, que lo ha dicho perfectamente, que haciendo eso vivirá. El otro le sigue preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene ya lo difícil, porque decir que amas a Dios, decirlo de boca, es relativamente fácil, pues es algo difícil de demostrar. Es fácil de decir, pero es difícil de demostrar. Pero amar al prójimo hay que demostrarlo. Y aquí viene lo difícil. Y le dice Jesús esa maravillosa parábola del buen samaritano, donde un hombre que iba a Jerusalén es asaltado por ladrones y dejado por muerto de la paliza que le debieron de pegar. Pasa un sacerdote, lo ve, pasa de largo. Lo mismo un levita. Y pasa un samaritano, y dice Jesús que es movido a misericordia. Primer detalle importante, hermano, ¿eres movido a misericordia? Tanto tu doctrina como tu vida tienen la misericordia por bandera. Este samaritano lo cura, venda sus heridas, lo monta en su animal y lo lleva a un mesón para que lo cuide. Y Jesús finalmente vuelve a preguntar a este intérprete de la ley, ¿quién de estos tres crees que fue el prójimo del que le dieron la paliza? Respondió, pues el que hizo misericordia con él. Las palabras finales de Jesús vuelven de nuevo a entrar como el cuchillo entra en la mantequilla. Ve y haz tú lo mismo. La sana doctrina sirve a los demás hermanos, como hemos visto en el ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos. La sana doctrina nos dice que debemos hacer lo mismo que este buen samaritano y ayudar al prójimo. Hermanos, en definitiva, la sana doctrina no es solo un conocimiento teórico, sino que también es una enseñanza, una doctrina que debe de ser puesta en práctica. Hemos visto dos casos de Jesús diciendo en definitiva, en conclusión, cosas parecidas. Ejemplo os he dado, ve y haz tú lo mismo. Y esas palabras son actuales.
Y el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros hoy día, y a título personal, y a título familiar, y a título de iglesia, nos está diciendo que debemos seguir su ejemplo, y debemos hacer lo mismo que hizo Él. Que el conocimiento de la sana doctrina de poco sirve si no se pone en práctica. Para terminar, hermanos, y a modo de conclusión, Pablo necesitaba, Timoteo necesitaba, Tito necesitaba, Juan necesitaba, los que estamos aquí, los que me estáis oyendo, yo necesito una vida, necesitamos una vida que rebose de Dios y que rebose de su palabra. Es importante, importantísimo estudiar la palabra, pedir perdón si no lo hacemos a menudo. Oremos para que Dios nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento, para que nos dé discernimiento, para estudiarla, para saber realmente lo que es sana doctrina, que de forma simple y humilde he tratado de exponer esta tarde. La sana doctrina tiene a Cristo como el centro. La sana doctrina es la doctrina que sana. La sana doctrina nos obliga a poner en práctica el conocimiento teórico, nos obliga a servir y nos obliga a ayudar a los demás. A Él sea la gloria. Amén.